No sé quién levantó la mano. Adelante. Presidenta, muy buenos días. Julián Mazoy, de Noticias Telemax, la televisora pública del Estado de Sonora. Presidenta, han sido huracanes, incendios forestales, lluvias torrenciales, sequías que han empezado a suceder por todo el mundo producto de este fenómeno, esta crisis mundial, el cambio climático que estamos sufriendo todos. Hace una semana veíamos unos días estas imágenes impresionantes, le dieron la vuelta a todas las redes sociales. Arabia Saudita, uno de los países más preparados para enfrentar este tipo de crisis, con una nevada histórica en pleno desierto. Y sobre ello, pues México no será excepción. Y el noroeste del país este año lamentablemente está sufriendo una sequía importante. No llegaron las lluvias como nos hubieran encantado allá en Sonora y en el resto de la región del país, una sequía sin precedentes, francamente. Esta semana el secretario de Agricultura, Julio Verdegués, se reunió con el gobernador y con distintos representantes agrícolas de la zona, de la región del Estado, y llegaron a varios acuerdos para apoyar al campo. Primero que nada, pues agradecerle la gestión que realizan desde el gobierno federal en favor de las y los sonorenses. Pero con esta introducción, entonces, Presidenta, preguntarle, pues, ¿qué más podemos esperar para enfrentar la sequía en la región? Una situación complicada, los campesinos tienen mucha necesidad para recibir algo más de apoyo. En la medida de lo posible se va a apoyar a Sonora y a los productores de Sonora. Digamos que las medidas de adaptación al cambio climático son diversas y en ellas está trabajando Julio Verdegué para distintos sectores y particularmente para la agricultura. En algunos casos tiene que ver con cambio de cultivos, en otros casos con esquemas que permitan seguir con la productividad o incluso aumentarla. En otros casos tiene que ver con el riego eficiente para que pueda esa misma agua alcanzar para más cultivos o para el consumo humano. Entonces está trabajando con el gobernador y las distintas secretarías. Claro, aprovechar también el foro para exponer el caso de lo que sucede en la ciudad de Hermosillo, más allá del campo, en donde el alcalde de ahí, me parece que es del PRI, Antonio Astiazarán, del PRIAN, está gastando más de 100 millones de pesos para rentar 10 camiones en un modelo, un esquema de privatización. Pero más allá de eso, mientras eso sucede, pues ya empezaron una serie de tandeos para distribuir el agua y hay una profunda desigualdad, se toman decisiones para distribuir el agua, como lo sucede en varios municipios del país, para que no le llegue principalmente a las colonias pues más pobres. En las colonias donde hay dinero, en donde se usan Twitter, pues ahí sí llega el agua. En donde no hay ni pavimentación, pues es en donde la gente se queja todo el tiempo de que luego no llega. Pero en contraste a eso, el gobierno estatal y federal pues ya han iniciado obras, se inauguró un acueducto hacia el sur del estado para poder ahí también distribuir y llegar a las poblaciones más necesitadas, a los pueblos yaquis, por ejemplo. Pero más allá de este caso en específico, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos municipales en torno a la distribución de este vital líquido para garantizar el derecho humano pues, que haya el agua? Pues en general los organismos de gestión del agua, se llama, están en los municipios. La Constitución lo establece así, que es el municipio quien tiene que encargarse de la gestión del agua. A veces malgastan y hay corrupción, pero en otras ocasiones no tienen los municipios a veces el suficiente recurso para poder atender las necesidades. Entonces tienen una responsabilidad en distribuir equitativamente el agua y en mejorar sus sistemas de distribución. En Hermosillo particularmente el gobernador tiene un proyecto y lo vamos a apoyar. Está ya en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Vamos a presentar, creo que el jueves de la próxima, creo que en 8 días, el programa, el Plan Nacional Hídrico, así como presentamos el Plan Nacional de Energía Eléctrica, el Plan Nacional de Hidrocarburos, vamos a presentar los lineamientos generales del Plan Nacional Hídrico. Ahí vienen varios temas, justo ayer lo revisamos porque llevamos varios meses trabajando. Y entre otros, uno de los temas es proyectos estratégicos.
En esos proyectos estratégicos queremos juntar recursos municipales, recursos estatales y recursos federales. Y uno de los proyectos estratégicos es justamente unas presas que tiene planteadas el gobernador para poder mejorar el abastecimiento de agua potable para los habitantes de Hermosillo. Entonces ya en su momento lo vamos a presentar, pero es uno de los proyectos estratégicos con los que vamos a apoyar a Sonora. Una más muy breve. Hace 8 años, el domingo pasado, se cumplió el aniversario número 8 de la detención de un personaje allá en Sonora, Guillermo Padres, exgobernador. Tenía en su rancho, cuando era gobernador en funciones, había mandado a construir una presa adentro de su rancho personal sin ningún tipo de impacto, de estudio de impacto ambiental, sin permisos de construcción, uno de los muchos motivos que después llevaron a su detención. Parece que continúa aún su proceso. ¿Tendrá usted información de sus condiciones jurídicas? Pues hay que preguntarle a las fiscalías, ¿no? Bien, muchas gracias, presidente. Gracias. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes, de la comentocracia, y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta, además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del exejecutivo. No pueden creer que no
que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar. Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto. Cerramos con Mujeres en la Historia.